¿Qué tal amigos? Espero que estén de lo mejor. Es un gusto para mí el poder estar otra vez con ustedes. Ya por fin con el tan esperado episodio que tanto me han pedido, la segunda parte de la historia en línea. Desde la lujosa cúspide del poder hasta el preciso momento de su captura. Les voy a relatar el complejo proceso que marcó el declive del Nini. Exploraremos los detalles de un operativo que no cumplió con las expectativas que tenía pensada la gente o que suponía, ya que todos pensaban que su organización lo intentaría rescatar, ya que era el principal sicario de la facción de los Chapitos. Aquí conoceremos a detalle de cómo se gestó y ejecutó el operativo. Descubrirán los hilos que condujeron al colapso de este líder criminal. ¿Quién fue la figura maestra que orquestó su captura? ¿Cuáles fueron los giros inesperados que llevaron a su desmantelamiento? Sumérjanse en una narrativa que va más allá de las noticias que se publicaron y de los chismes y rumores que circulan en el mundo del narcotráfico. Este episodio revelará no solo el destino de Lini, sino las motivaciones que desencadenaron su caída, desde los informantes anónimos hasta las tácticas desplegadas. Cada verso de esta historia revela capas de verdad entrelazadas con el manto de la violencia. Prepárense para una inmersión profunda en este universo. ¿Qué le espera al Nini? ¿Quién fue el eslabón clave que permitió su captura? Únete a nosotros en este viaje lleno de suspenso, donde exploraremos el fascinante y a veces brutal mundo de los personajes del narcotráfico en nuestro segmento Crónicas de un narcotraficante. Comenzaremos contándoles de otros homicidios de los cuales es culpable el 19. El 19 renunció a dos tránsitos y unos policías municipales en Culiacán. También renunció a dos hermanos de apellido Monarres Luque en el estacionamiento de la central de autobuses de Culiacán. Creo que los nombres de ellos eran Rodolfo y Adolfo. Eso lo hizo por órdenes de su jefe, porque los hermanos Monarres estaban trabajando muy fuerte el fentanilo y tenían una fórmula que Iván quería. Iván le mandó decir para que trabajaran en sociedad y los hermanos no quisieron. Por eso tomó la decisión de eliminarlo. Aquí está la foto de este hecho. En el 2020 se produjo la muerte de un personaje sumamente conocido en la mafia, el tan famoso Chino Antrax. Me han pedido muchísimo un episodio que hable de su trayectoria y también sobre su muerte. Como es un personaje que tuvo muchas anécdotas, así como Nini, su trayectoria y su muerte, sí se lo voy a relatar, pero en un episodio exclusivo para él, así como esto de Nini. Así que por ahorita no tocaré mucho ese tema, sino que va a ser más adelante cuando expongamos la vida y trayectoria del Chino Antrax. Pero aquí les voy a mostrar unos mensajes de texto que Nini mandó a una persona para que vean lo que él decía sobre la muerte del chino. Y lo hago porque me han preguntado mucho sobre si el Nini mató al chino. Y aquí se lo voy a dejar claro. No, el Nini no mató al chino Antrax. Pero les muestro los mensajes de Nini para que vean lo que él decía. Aquí les voy a mostrar otras conversaciones que Nini mantenía con otras personas, aunque fueran enemigos de él. Y lo que se comprueba es que a él lo que le gustaba era presumir. Para estas fechas, el Nini ya era toda una celebridad en las redes sociales, con miles de seguidores, posteaba sus lujos, que eran armas, fiestas, autos de superlujo. En ese momento de su vida, era lo que siempre había soñado, ser un chino Antrax de nueva generación. Le componían corridos cada semana, era encargado de la ciudad más importante para el cártel de Sinaloa, tenía carta blanca para hacer y deshacer, traficaba a lo grande, asesinaba sin que nadie le dijera nada, era un personaje de moda y todos los grupos y cantantes querían estar bien con él, ya que si no estaban bien con él y no obedecían sus órdenes, sabían lo que les podría pasar. Así en Lini
tenía muchos músicos y cantantes amenazados que no tocaran corridos de ciertos personajes y que no le tocaran a otros, en fin, puras tonterías. Como siempre, cuando están en su momento de gloria, tienen amigos en todos lados. Según mis fuentes, uno de ellos, aparte de ser su amigo y ser tan conocido, también era su socio en el tráfico de drogas, específicamente de las pastillas de color azul. Según mis fuentes, afirman que un youtuber muy famoso de Culiacán, de nombre Marcos, era quien se encargaba de llevar a Estados Unidos y vender la droga en los estados de Arizona, Texas y la costa este de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual el youtuber gozaba de tanta impunidad en Culiacán. De hecho, cuando detuvieron a Nini, Marcos, como buen amigo, subió un video a las redes sociales donde se le podía ver llorando y aceptando que el Nini era su amigo, lo cual desde mi punto de vista no es un delito, pero el tráfico de drogas sí lo es y tendrá que pagar por eso. Le reconozco a Marquitos que haya tenido el valor de subir ese video y demostrarle a todos que era su amigo. Aquí les voy a presentar una parte del video. ¿Qué tal, pleba? Buenas tardes. Tengo días sin subir nada. Han hablado mucho de cosas sobre uno, que busquen pruebas por lo que quieran. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo. Éramos amigos, ni yo era su empleado ni el mío. La gente cercana de él lo sabe. Y no me da vergüenza subir este tipo de historias. Después le voy a hacer un episodio al famoso youtuber para que lo conozcan más a fondo y sepan la verdad que hay detrás de él. Muchos lo saben, pero nadie lo dice. Y aquí lo que hacemos es revelar lo que la gente no quiere decir. Bueno, pues el INI ya tenía sus propios laboratorios de pastillas azules, ya que contaba con la autorización de los chapitos para tenerlos, por su buen desempeño en el área de ejecuciones. Y, y ahí hizo bastante dinero vendiendo el producto en Estados Unidos. Y datos que no deben de pasar desapercibidos, ya que me informan que Nini estaba involucrado en otro tipo de actividades, como el robo de cargamentos de droga. Esto lo hacía en sociedad con su compadre Flaquito de Tijuana, ya que se conocen de muchos años antes, de cuando Nini era un jovencito y todavía vivía en Tijuana. El Flaquito, que tiene por nombre Edwin Huerta Nuño, es un conocido narcotraficante que controla un área de la ciudad de Tijuana, pero además de eso es un informante del gobierno. Y esto es conocido por muchas personas, basado en información que fue proporcionado por testigos que lo vieron. Más adelante voy a hacer un episodio hablando sobre él. Volviendo al tema sobre el robo de mercancía, la logística que usaban para robar los cargamentos de droga provenientes de Sinaloa y otros lugares era el siguiente. A veces Nini o- ordenaba poner un GPS a los transportes que llevaban la mercancía. ¿Cómo lo hacía? Le ordenaba a un conocido de él que metiera el producto con transportistas o fleteros para que lo transportaran a la frontera. Y entre el jale iba oculto el GPS. Y en el estado de Sonora o Baja California, el gobierno comprado por el flaco decomisaba el cargamento y se lo entregaban al flaco. Y después Nini y el flaco se repartían las ganancias. Era un ganar-ganar. Por esto es que los fleteros de Sinaloa ahora revisan toda la mercancía que les entregan con máquinas detectoras de GPS, porque ya están hartos de todo lo que les roban. Y créanme que sí se han encontrado con varios GPS. Se preguntarán por qué nunca le hicieron nada en inicio y robaba a los mismos integrantes del cártel de Sinaloa. La razón es sencilla, porque Iván Archibaldo estaba al tanto de ese negocio y también recibía su parte por esa actividad. Por eso el robo de drogas se daba sin consecuencia alguna. Solo la pérdida era para los dueños y la pérdida para el fletero. La mayor parte de lo que se generaba ahí era para pagar al ejército de sicarios que tenía bajo su mando Nini. Y obviamente la ganancia para Nini, Panu y para los chapitos. Aquí les mostraré unos videos y unas imágenes donde se escucha a Nini cantando el corrido de su jefe y mostrando una bazuca. De mucha lealtad. Y va y viene, no se puede preguntar. Y una conversación de Nini
donde dice que si llegaran a agarrar al jefe Iván, iban a tronar las bazucas. Los videos son en una propiedad que se robó, que está en Culiacancito. También les mostraré las coordenadas de esa misma barda y ahí es donde sale pidiendo el corrido de la Expo Agro. Nini tenía formas muy crueles de renunciar a las personas. Se lo lanzaba a los tigres y no únicamente a los tigres, sino también a cocodrilos y perros hambrientos. A otros les disparaba con rifles calibre 50 para hacerlos pedazos. También hubo a los que les aventó varias granadas de mano para explotarlos. También a otros les inyectaba puro, solo para disfrutar verlos cómo se convulsionaban mientras él se divertía. En realidad, para mi ver, creo que estaba enfermo. Otras personas dicen que eran porque las muertes se las ofrecía como ofrenda a la deidad en la que él cree. Pero bueno, eso apenas ni lo sabe. Recuerden, siempre que una persona tiene mucho poder y mucha gente armada, después de eso viene a ser objetivo del gobierno. Es como una ley que los jefes de plaza solo duren unos años y luego viene su relevo. Es inevitable. En este caso, se podría decir que el protagonista de esta historia aceleraba su caída, siempre actuando de una forma completamente errónea, haciendo cosas para hundirse cada vez más. Por ejemplo, en el 2022 circuló en medios de comunicación un video donde aparecía una camioneta Land Rover Defender blanca atascada en un camellón y varios pistoleros con armas largas uniformados intentando sacarla. Este hecho tuvo como lugar en la isla Musalá, en Culiacán. El Niní venía tomado y amanecido después de los festejos del Tamarindo. Cuando se encontró con elementos de la Guardia Nacional, intentó brincar el camellón, pero quedó embancada la camioneta. Para ganar tiempo y que no se acercaran los militares, los pistoleros les disparaban varias descargas. Todo esto salió en las noticias y Niní, como siempre, ordenó que se le compusiera un corrido sobre este hecho para presumir sus actos de valentía. Este enfrentamiento con la Guardia Nacional causó el enojo de Iván, que le pasó por la cabeza matar a Nini, pero el güerito o el 90 aconsejó a Iván no hacerlo. Aquí les presentaré imágenes de este suceso y el lugar donde fue. La colonia Las Quintas, en Culiacán, fue el escenario de una balacera de integrantes del Cártel de Sinaloa contra elementos de la Guardia Nacional y Ejército. Los sicarios, los cuales fueron captados con armas largas, encapuchados y equipo táctico, emboscaron en sus camionetas a elementos de la Guardia Nacional a la altura de Boulevard Dr. Mora, lo cual fue captado por varios pobladores. Carlos Alberto Hernández Leiva, subsecretario de Seguridad Pública, aseguró que los disparos se dieron cuando el convoy de sicarios se encontró con elementos federales, pero no precisó cifras sobre heridos o muertos. En 2022, el gobierno tenía preparado un operativo para capturar al Niní. Ya estaba todo listo. Los equipos de fuerzas especiales estaban en posición. La persona que estaba pasando información avisó que Niní se encontraba muy vulnerable, pero lamentablemente no se dio porque Niní se movió del lugar en último momento y a los pocos días el Niní mató a ese informante que lo estaba poniendo. En el 2023, cuando se logró la captura de Ovidio Guzmán y se dio el segundo culiacanazo, el que más hablaba por los radios y pedía apoyo de todos los grupos de pistoleros era el Niní. Por eso fue que se convirtió en el objetivo número 1 del gobierno, porque a él lo ponían como el responsable de estos culiacanazos. Decían que, según él, era el que coordinaba esas acciones. La realidad es que él no era el que coordinaba esas acciones, él solamente hablaba por el radio y alentaba a todos los pistoleros a hacer el desorden, simplemente siguiendo las órdenes que le daban sus jefes. Aquí mostraré un audio del Niní en el segundo culiacanazo. Cálense la verga, plebada. Cálense la verga, hay que marcarnos con ellos a la verga. Cálense, por favor, échenme la puta mano, güey. Todos los pinches grupos, cálense a la verga. Aquí estamos en puro JN, no ocupan decirle más. Métanse por el Tamarindo y salgan ahí por la derecha de la campana. Ahí pregunten, echen una gente del rancho para arriba y para ver por dónde es. Aquí estamos a la verga, echen la mano. Para la cosa 19, aquí está. Ahí se metió como
Que se arreglo, no me digas que con el chino vamos a botar en corto la verga, ¿Qué se va a hacer? A los 2 días del segundo Culiacanazo, militares hicieron un operativo para capturar al Niní en la ciudad de Culiacán, en la colonia Miguel Hidalgo, pero el Niní se logró escapar. Ahí aseguraron armas cortas, largas, algunos vehículos. Lo interesante de este caso es que al poco tiempo el gobierno le devolvió los vehículos al Niní. Una vez más, Niní mandó componerse un corrido donde se relatara esta hazaña. El corrido es muy famoso, se llama La People, lo canta Peso Pluma y Tito Doble P. Aquí están algunas imágenes del operativo. Quizá más adelante les proporcionaré una entrevista con la persona que proporcionó esta información al gobierno para que se diera ese operativo. En pocas palabras, voy a entrevistar a quien puso a Niní el día que le cayeron en la Hidalgo, pero estoy en proceso y esperemos que sí se dé. El Niní sabía que traía toda la calentura encima de él. El gobierno creía que como había sido el responsable de organizar los culiacanazos, la captura del Niní tenía que efectuarse antes de la captura de Iván, porque así debilitarían la capacidad de reacción del cártel. Así cuando fueran tras Iván, no habría quien coordinara un nuevo Culiacanazo. Esta es la verdadera razón por la cual el Niní se convirtió en el objetivo de alto nivel para el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, lo cual es un error, ya que uno de los que gira órdenes en estas circunstancias es el güerito o el 90. El Niní simplemente es un portavoz en el radio, pero no debemos de menospreciarlo, ya que sí lo seguía mucha gente. Y para todos los fans de Niní, lamento decepcionarlos, pero al final de cuentas, Niní es simplemente un ser humano, al igual que todos nosotros, y no es el superpoderoso, valiente, omnipotente que él decía ser, o que sus fans creen o creían que él era. Les voy a contar una anécdota que pasó en la misma colonia Miguel Hidalgo en Culiacán. Había un retén de policías estatales que le hicieron la parada a un convoy de vehículos, los cuales no se detuvieron, sino que al contrario, aceleraron la marcha. Los estatales rápidamente se subieron a sus unidades y a sus vehículos blindados que traían y le dieron seguimiento al convoy. Unas calles más adelante lograron detenerlo. Para sorpresa del comandante, quien iba dirigiendo el convoy era el Niní. El comandante iba molesto porque lo habían ignorado en el retén y le habló en un tono fuerte a Niní y le dijo que si por qué no se había parado. El Niní le dijo que si no sabía quién verga era y el comandante le respondió que sí, sí sé quién eres, por eso te estoy diciendo por qué verga no te paraste, ¿quién te crees? El Niní le dijo, a mí no me estés hablando así a la verga, si yo quiero te quiebro aquí. Y el comandante le dijo, a ver, jálale, a ver si tantos huevos tienes. Yo te hablo como se me dé la regalada gana. El Niní vio que el comandante no se amedrentaba y le dijo, ¿quieres que le pique al radio para que veas el cochinero que te hago? Y el comandante le dijo, píquele al tuyo y yo le pico al mío. A ver a quién le responden primero y llega primero para partirnos la madre aquí. El Niní estaba rojo de coraje porque el comandante no lo respetaba. Y le dijo, ¿no sabes quién es mi jefe o qué verga? Y el comandante le dijo, a mí me vale verga quién sea tu jefe, yo soy gente de Cristóbal Castañeda. Y le dijo una vez más, pica el radio pues, quiero ver qué tantos huevos tienes. El Niní se quedó callado y el comandante le dijo, para eso me gustabas, no vales verga, eres un culón. No que el Niní es muy cabrón y no sé qué. Vamos a partirnos la madre si muchos huevos tiene. El Niní nomás tragaba saliva y el comandante le decía, pinche culón, por eso me caes gordo, porque no vales verga. Tú y tus corridos que según tú vas al frente de tu gente y pura verga. Yo sí tengo huevos y le atoro. Por eso te correteé, nomás para que veas quién manda. Y te voy a decir que sea la última vez que yo tengo un retén y que no te paras. Tú te vuelves a volar un retén y no te voy a parar. Te voy a echar chingazos.
para que te quede claro quién es el que manda. La chapiza no vale verga. Y si te calientas, ya sabes, aquí estoy a la hora que quieras. A mí me vas a agarrar solo pura verga, como están acostumbrados ustedes a matar policías cuando andan francos. Aquí conmigo te sientas. El Nini, como vio que no podía hacer nada con el comandante, mejor le dijo, ya viejo, hay que llevar la fiesta en paz, no hay que pelear. Y le dijo el comandante, por eso te digo, si me respetas, yo te respeto. Y te voy a dejar ir nomás porque te quiero volver a parar y quiero ver si te paras. Si no te paras, ya sabes cómo está el rollo. Así pasó esta historia. No voy a decir el nombre del comandante por razones de seguridad. Es amigo mío y me contó la historia. Y en la corporación de la Policía Estatal de Sinaloa, todas las personas conocen esta historia y saben que no estoy diciendo mentiras. Bueno, en abril de 2023, el gobierno de Estados Unidos anunció que ofreció una recompensa de $3 millones por la información que llevara a la captura de Nini. El Nini comenzó a ponerse nervioso, consumía más droga que de costumbre, cocaína, marihuana. Se dejaba ver mucho por los rumbos de Nabolato, con el encargado de la plaza de ahí, que es un pistolero que le dicen el 11. Aquí está la foto cuando anunciaron la recompensa de Nini. En el año 2023, como todos saben, no fue el año del Nini. Él sentía que su final estaba llegando. No lo expresaba abiertamente por obvias razones, pero a su mujer sí le contaba, que miraba el panorama cada vez más complicado. Su mujer le decía, Néstor, por favor, ya déjate de esas cosas, vámonos de aquí, entrégate. Tú sabes que nadie va a mirar por ti. El Iván no te quiere, él no va a hacer nada por ti. ¿Qué estás esperando? ¿Que te maten? Vámonos ya. Podemos hacer una nueva vida, ya deja por la paz todo esto. El Nini le decía, yo sé, yo también creo que el jefe me va a poner o me va a chingar, pero ¿qué hago? Está cabrón, donde sea que me meta me va a encontrar y me va a matar. Esto está de la chingada, mejor me quedo aquí y trato de cuidarme. Su esposa le decía que no fuera tonto, ya sabes que no le puedes tener confianza, el Iván te va a poner para arreglar sus problemas, toda mi familia me lo dice. Mejor vámonos de aquí. Pues ni hizo caso y ni la libró. Pero él en su cabeza ya sabía lo que iba a pasar y lo que le esperaba. En julio de ese mismo año, militares y Guardia Nacional y Policía Estatal implementaron un operativo para capturar a Nini en el poblado Villa Adolfo López Mateos, mejor conocido como el Tamarindo. A raíz de esto, se produjeron una serie de narcobloqueos. El objetivo no fue detenido. Lo que sí se encontró fueron 5 vehículos con reporte de robo, 2 camionetas clonadas, una de la Secretaría de Marina y otra de la Guardia Nacional. El gobierno manejó la versión de que no había detenidos, pero eso fue mentira porque sí se detuvieron a 3 personas, pero fueron dejadas en libertad inmediatamente. Circularon audios en donde se ordenaba a los pistoleros no realizar disparos, ya que la orden emitida por Iván después del segundo culiacanazo fue que no se enfrentaran con gobierno, porque él se había quedado con un acuerdo con el gobernador del estado de Sinaloa. Aquí están las fotos de los bloqueos y también de las camionetas clonadas. Fíjense bien, pongan mucha atención en la numeración de estas camionetas clonada de la Secretaría de Marina. Tiene como numeración 192709. Esto lo hizo Nini con el afán de demostrar su poder burlándose del gobierno, dejándoles ver que él estaba detrás de esto y que la camioneta es de él. Los números que están en la camioneta son 19 por la clave del Nini, el 27 porque es la clave de su brazo derecho y el 09 también haciendo referencia a Nini. Aquí están las fotos de la camioneta asegurada y el audio de este día. No, porque lo va a poner el culo, güey. Porque le cae poquito la balacera. Que no se ve ni una balacera, güey. Nomás quiten las unidades y vámonos. No, mi amigo lo va a la oficina. Sí. Está copiado con eso. Es copiado. Jálese, güey. Trucha, güey. Tiene todo lo que se ve en trucha. Fuerte, claro, aquí estamos la orden. Al Castañeda
dijo que en el operativo decomisaron 9 camionetas, entre ellas 2 patrullas clonadas, una de la Guardia Nacional y otra de la Marina. Los bloqueos duraron 1 hora y media aproximadamente sin que se registraran enfrentamientos y tras su retiro se desplegaron elementos estatales, elementos federales para reforzar la seguridad y el secretario insiste en que circular por estas carreteras es seguro. En octubre del 2023 se realizaron una serie de levantones en Culiacán. Entre ellos se encontraron varios hombres y una mujer, aparte un menor de edad. Inmediatamente el gobierno mexicano y estadounidense activaron las alertas, ya que entre los levantados se encontraba un informante y los demás eran familiares de él y de otro informante. Se dio inicio a la búsqueda de los desaparecidos con mucha intensidad, que el gobierno lanzó una campaña para encontrarlos donde fuera que estuvieran. Empezaron a allanar casas y empezaron a usar vehículos oficiales practicando perifoneos donde sabían que la gente de Niní se encontraba, porque el gobierno tenía información de que de que la célula de Niní era el que había levantado a estos hombres y a esta mujer. Aquí puedo mostrar un video donde se puede mostrar a la Guardia Nacional haciendo perifoneo, gritando que entreguen a los secuestrados o se va a llenar de gobierno. Regresen a los 6 secuestrados o se va a llenar de soldados. Como el gobierno estaba ejerciendo mucha presión, Iván ordenó a Nini que renunciara a los levantados rápidamente y que aparecieran, pero no en el estado de Sinaloa, ya que un político con las iniciales de RR le pidió que ese favor de los levantados le cayera a otro estado. De inmediato aparecieron los levantados, pero lamentablemente condiciones fatales, ya que aparecieron sin vida y con huellas de tortura, a pesar de que la mayoría eran inocentes y el único error que habían cometido era que eran familiares de personas no gratas para el cártel. Así sucedió este hecho reprobable y en los días finales de octubre en el pueblo de Tamazula, Durango, se dio el hallazgo. La gente del Niní en ese lugar dejó un mensaje que decía, esto le va a quedar a todos los dedos y sapos. A la única que se le permitió seguir con vida fue a la mujer, porque era ciudadana americana, y la dejaron con vida para que fueran a transmitirle un mensaje al informante que había logrado escapar. Aquí están las fotos de estos hechos lamentables. También el mensaje que les dejaron. Vean cómo las marcas de los neumáticos de los carros tienen huellas de sangre porque les pasaron por encima los cuerpos. Aquí les muestro las fotos. En una casa de Culiacán se llevó a cabo una reunión a la cual asistieron Iván Archibaldo Guzmán, Alfredo Guzmán, Joaquín Guzmán López, José Ángel Canovio, alias El Güerito, Oscar Noé Medina, alias El Pano. También estaba ahí Kevin Alonso Gil Acosta, alias el 200, ya que es el secretario particular de Iván. Como dato extra, el 200 fue el que transmitió la orden a Nini de que ejecutara los levantados. El tema de la reunión era el futuro de Nini. Había dos opciones sobre la mesa. Se renunciaría a Nini o se le entregaría al gobierno. Iván proponía renunciarlo para que por fin poder deshacerse de él, ya que desde hacía mucho tiempo se había convertido en un estorbo. Joaquín y Pano respaldaban a Iván, pero José Ángel le dijo que era conveniente no asesinarlo, porque lamentablemente Nini era un mal necesario, ya que muchos pistoleros lo seguían y para bien o para mal era un brazo fuerte para la organización. Además, era el único que se mataría con el gobierno para defender a Iván y a sus hermanos. José Ángel expuso sus puntos. Si lo asesinaban, mucha gente del cártel de los Chapitos los tacharía de traidores y se esparcería de rápido el rumor de que renunciaban a su propia gente con tal de que no les llegara la calentura a los jefes. Matar a Nini era una opción que les traería más problemas que beneficios, según el pensamiento de José Ángel, porque perderían respeto y nadie confiaría en ellos,
Probablemente los demás jefes de grupos traicionarían a los chapitos sabiendo que los chapitos no les importaba a su gente y simplemente si les daban la gana los daban de baja. Alfredo apoyó a José Ángel y por fin Iván tomó la decisión final de que entregarían a Niní con el gobierno, pero con la condición de que el gobierno ejecutaría al Niní, para así evitar que en un futuro Niní cooperara con el gobierno en contra de ellos, de los chapitos y su organización. Así matarían dos pájaros de un tiro. La suerte de Niní estaba echada. Los chapitos nunca imaginaron que la furia del gobierno sería tan grande por las muertes de esos informantes y de sus familiares. Cuando Iván logró entender esto, puso manos a la obra para tratar de negociar con el gobierno. La primera opción fue ofrecer dinero para calmar la situación. La segunda ofreció el apoyo total en las campañas políticas del gobierno y el gobierno lo rechazó. Les dijeron que la orden de arriba era ir por él, o sea, por Iván, que no había más. Entonces les mandó decir, les entregó al culpable, yo no tuve nada que ver con esas muertes, fue un pistolero mío, fue el responsable y actuó por iniciativa propia, para que vean de mi buena fe y que quiero hacer las cosas bien. Nos dejen tranquilos, yo les pongo al INI. El gobierno le dijo de inmediato que sí, que así sí se podía arreglar, para a bajar la calentura, pero Iván les puso una condición, lo voy a entregar, pero tienen que matarlo en el operativo y hacerlo ver como que Nini había intentado defenderse. El gobierno, como siempre lo hace, aceptó y dijo que sí, así va a ser. El Nini sería dado de baja en el operativo de su captura, así como el gobierno había quedado en el 2014 de matar al Chapo en Mazatlán, pero al igual que esta vez, tampoco cumplió su promesa. Para mala suerte de los chapitos, el gobierno tenía otros planes. Capturarían al Nini para entregárselo de regalo al gobierno americano. Entonces comenzaron los preparativos para entregar al INI. La idea principal era hacer el montaje que todo el operativo se había dado a cabo gracias a la labor de inteligencia de las Fuerzas Armadas, para que nadie sospechara de la traición de los chapitos hasta su principal pistolero. Así comenzó el cerco al Nini. Fuerzas federales comenzaron a reventar lugares relacionados con Nini. En uno de ellos se aseguraron un rancho donde Nini tenía animales exóticos como tigres, etcétera. Ese rancho se encuentra ubicado en el pueblo del Pozo. Aquí les muestro videos y fotos donde aparecen las imágenes de las coordenadas y las fotos de los tigres. Roja, me paseo por la ciudad, siempre fajada una coneta, por si la llego a ocupar. ¿Cómo fue que se planeó la entrega? Aquí les relataré cómo fue. Según mis fuentes, Iván mandó que buscaran al Piyuyi, un amigo, trabajador y músico de confianza del Nini. Le ordenó que él le pondría al Nini cuando estuviera completamente solo, ya que sabía que el Nini a veces dormía en casas de Piyuyi y que él siempre andaba con él. El Piyuyi le sabía todos los movimientos a Nini, así que la orden fue que el Piyuyi se lo iba a poner cuando estuviera vulnerable y que no tuviera cómo escaparse. Y si Piyuyi no lo hacía, Iván amenazó a su esposa de nombre María Arellanes y al mismo Piyuyi y a su familia. Para los que no conocen a Piyuyi, era el cantante y acordeonista del grupo Cártel, pero se retiró de los escenarios por un tiempo y ingresó a las filas del cártel de al lado de Nini, traficando con él y de hecho participó en el primer culiacanazo en las filas de los Ninis. Era común ver a Nini en las casas de Piyuyi, como una que tiene en el fraccionamiento Barcelona de Culiacán, Sinaloa, y también se le miraba seguido en los arrancones de Culiacán, siempre juntos. Y como dice el dicho, la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. En este caso fue Piyuyi, un cantante con aires de narcotraficante que tuvo que acceder a las órdenes de Iván para poder conservar su vida y la de sus familiares. Y van a inventar y decir que esto es mentira, que es falso, que el Piyuyi era leal al Nini. Podrán decir lo que quieran, pero 1000 mentiras no hacen una verdad.
Aquí les presento algunas fotos y videos de Piyuyi para que lo conozcan y sepan quién fue en realidad el que puso a Nini, ya que la casa en la que fue capturado es propiedad de Piyuyi. Si se dan cuenta, cuando lo capturaron, creo que no tenía vehículos, así como quería Iván. De hecho, fuentes aseguran que elementos de la Guardia Nacional traían llaves de la casa. Eso sí no se los puedo confirmar. Estos son algunos videos y fotos de Piyuyi para que lo conozcan. Vean cómo algunos músicos cruzan la línea entre ser músicos y ser un criminal. Su hermano ya iba por él, junto a varios compañeros, pero tenían un retén y estaba todo el gobierno, ya no se pudo escapar, y 8-9 en su cuerno. 8-9, no te agüites. Olvidar las 5-7 que los tigres y dientes me daba el paso libre. No pudieron solos ni pidieron apoyo. ¿Cómo ocurrió la detención de Nini? El gobierno desde días antes ya tenía la ubicación de esa casa en la colonia Colinas de la Ribera, porque Piyuyi se la había proporcionado a Iván e Iván se la proporcionó al gobierno. Así que el gobierno ya había monitoreado el área para identificar las salidas de la casa, las calles principales y la ruta para el traslado de Nini una vez capturado. Así que cuando Nini llegó a esa casa a dormir, el gobierno fue avisado que el objetivo estaba en el lugar, solo, dormido y sin vehículos para trasladarse. Iván ordenó que apagaran el radio de Nini y le dio luz verde al gobierno para actuar. Por eso el gobierno llegó tan tranquilamente al domicilio y el Nini no se dio cuenta hasta que los militares y Guardia Nacional estaban dentro de la casa. Lo único que pudo hacer fue correr desnudo hacia el techo, pero militares y Guardia Nacional ya estaban muy cerca de él. Cuando el Nini estaba en el techo, no asimilaba lo que estaba sucediendo, aún seguía medio dormido, por eso es que se ven sus movimientos como erráticos y todo desorientado. La gente se preguntará cómo es que el jefe de sicarios del cártel de Sinaloa fuera capturado así de fácil, que si dónde estaban los anillos de seguridad, toda la gente que presumía en los corridos, y la realidad es simple. Nadie puede estar 24 horas con un ejército de sicarios a un lado de él. Nadie, ni un jefe de pistoleros, ni un capo, nadie. Todos en algún momento van a estar solos. Es imposible vivir con una bola de escoltas toda tu vida. Y más imposible lo es en una ciudad. Así que no fantaseen con lo que dicen los corridos cuando los escuchan, que andan en un convoy de camionetas blindadas con cientos de pistoleros. La realidad no es así. No digo que no existan. Claro, a veces sí andan así, pero olvídense que eso pase las 24 horas del día. Y todavía peor de la cosa, si te van a entregar, ahí no tienen ni cómo escaparte. Bueno, una vez asegurado el objetivo, los elementos de la Guardia Nacional lo bajaron a la recámara, lo dejaron que se pusiera un cambio de ropa y procedieron a la extracción con la certeza de que no se iba a intentar ningún rescate y no se iba a producir ningún enfrentamiento, porque Iván le había asegurado al gobierno que nadie iba a actuar para intentar rescatar al Nini. Obviamente, antes del operativo, Iván dio órdenes que su gente para que no actuaran. Ojo, solo a los jefes, a los pistoleros no se les dijo nada. Les voy a presentar el video del momento de su detención, cuando se le ve en el techo y es cuando lo capturan.
también cuando lo estaban trasladando hacia el aeropuerto para llevarlo a la Ciudad de México. Mira, llevan a alguien, güey, en ese carro, güey. Mira, guacha, 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 güey. Mira qué desmadre a la verga. Por su precaución, dice, quítense. Sí, güey. Y llevan a alguien fuerte ahí, güey. Alguien macizo agarraron a la verga. No, nadie nos atora ese vato, güey. ¿Quién nos va a atorar, güey? ¿Quién nos va a atorar, güey? Guacha los boludos, güey. Aquí también están las fotos y el momento cuando lo presentan, cuando ya está en la Ciudad de México. El Rápido, como llamaban el INIE en algunos de sus corridos, rápidamente interpuso un amparo o recurso legal contra los actos de privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura física y psicológica. ¡Qué ironía! Que él privó de la libertad a cientos y los torturó física y psicológicamente, les hizo cosas horribles y él decía ser un hombre valiente y se burlaba de los demás. Vean cómo terminó, llorando, pidiendo que no lo traten mal. Creo que el karma llegó y por eso es mejor no hablar de más. Al final de cuentas no resultó ser lo que él decía. En la Ciudad de México lo ingresaron a la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. En el traslado, los militares aseguraron que Nini iba asustado, desconcertado, como que todavía no podía asimilar lo que estaba pasando. Ya en las instalaciones de la FEMDO llegaron dos agentes norteamericanos para verificar su identidad, le tomaron fotos, le hicieron algunas preguntas de datos generales y también les hicieron preguntas sobre la organización en la que pertenecía. El Nini les dio algunas respuestas, pero nada sobresaliente de su organización y los agentes se retiraron. A los pocos días de que el Nini fuera capturado, obtuvo información de que varias casas de él fueron saqueadas por los mismos integrantes del cártel, dejando ver que el Nini era solamente un ex integrante más y ya no contaba con el apoyo y el respaldo de la organización. Pero sí le respetaron las propiedades de su mujer, ya que el papá de ella, Manuel Fernández, es íntimo amigo de los Chapitos. Esto lo digo para que no se dejen engañar por si llegan a escuchar corridos donde mencionan que las cosas están como antes. De lo contrario, recuerden que los músicos de eso viven y van a escribir las mentiras que sean necesarias para seguir produciendo corridos de este famoso personaje. Ahora ya conocen la verdad de por qué y cómo se dio la detención de Nini, para que no crean esas falsas historias que estuvieron circulando en donde dicen y decían que Nini quería separarse de los Chapitos y hacer su propia organización. Esto es completamente falso, porque por eso lo entregaron y cosas así, es falso eso. Pero muchos noticieros, como siempre lo hacen, solo pasan difundiendo noticias falsas. De hecho, también les aseguro que el 27, el PI y los más allegados a Nini tienen desconfianza de los Chapitos, ya que lo han comentado y saben que sus jefes pusieron a Nini. Pero ni modo, no pueden hacer nada más que aguantarse, seguir las órdenes y no decir nada, esperando que los Chapitos no los maten. Así es esto. En estos momentos,
El Nini está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, esperando su extradición a Estados Unidos. Aquí les presentaré las dos acusaciones que tiene el Nini en los Estados Unidos y los delitos que se le imputan. Tiene una acusación en el Distrito de Columbia desde febrero del 2021, en donde es acusado de conspirar para importar diferentes drogas y distribuirlas en Estados Unidos. También usar, portar y poseer armas de fuego. También conspirar para obstruir la justicia, tomando represalias contra testigos e informantes del gobierno. Aquí les presento la acusación. Tiene otra acusación en el Distrito Sur de Nueva York, que es de abril de 2023, en donde se le acusa de conspirar para exportar y distribuir fentanilo a Estados Unidos. En esta aparece conspirador junto con varios integrantes más del cártel. Aquí se las presento. Lo más probable es que Nini sea extraditado en poco tiempo a Estados Unidos, ya que este país está intensificando la guerra contra el fentanilo y saben que Nini es una pieza clave para lograr la caída de los Chapitos y desmantelar dicha organización. Y como bien sabemos, el Nini fue traicionado, así que lo más probable es que en cuanto llegue a los Estados Unidos comience a cooperar con el gobierno. De hecho, fuentes me informan que su esposa ya está en búsqueda de un abogado en Estados Unidos para que lo represente en Estados Unidos y le consigue un arreglo, el cual le ayude a conseguir una condena benévola. Me parece que está en conversaciones con el abogado Guadalupe Valencia. Vamos a ver qué arreglo le consigue, ya que se ve difícil por el grado de violencia que tiene en su historial y además de asesinar a testigos del gobierno. Lo que le espera son varios años de prisión y les aseguro que va a cooperar y va a hablar de lo que tenga que hablar para salvar su situación. La situación de él está muy complicada y muy politizada, así que lo que nos toca es esperar para ver en qué desenlace tiene esta historia. Yo les puedo apostar que no tendrá un final feliz, pero cualquier cantidad de años es mejor comparando a morir en prisión como le toca al Chapo. Bueno, eso es mi punto de vista. Aquí estaremos pendientes para informarles de cualquier cosa que vaya surgiendo sobre este tema y les podré apostar que no me equivoco en nada sobre de su futuro. Les aseguro que muy pronto estaremos viendo su extradición y el periodista Luis Chaparro será que nos comparte la foto de Nini ya en Estados Unidos. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado cada momento, que hayan aprendido algo valioso de lo compartido. Siempre voy a buscar presentarles temas de personajes interesantes, así que espero que este episodio haya sido enriquecedor para ustedes. En nuestro próximo episodio les presentaré un nuevo segmento que estoy seguro que les va a encantar. Se llama Detrás de los escenarios, artistas y el crimen. Aquí vamos a hablar de los cantantes y artistas que de una u otra manera están relacionados con el narcotráfico, algunos lavando dinero, otros traficando y otros más, hasta resulta que han renunciado personas. Así que no se lo pierdan para que conozcan la verdad detrás de lo que hay de estos ciertos artistas. Primero será de un personaje que está siempre envuelto en polémicas y le encanta fumar marihuana. Apenas estamos comenzando, cada vez se va a poner mejor. Ya saben, sus opiniones, comentarios y sugerencias, incluso quejas, son siempre bienvenidas. Son ustedes quienes hacen que este podcast crezca y mejore. Compártanlo con su familia y amigos. Síganos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, X y recuerden, si desean aprender y llenarse de estos temas, la narrativa única y real de narcotráfico solo la encontrarán aquí. No olviden, información es poder. Saludos para todos los países donde nos miran. No se pierdan el próximo capítulo y hasta la próxima.